Buenos días chicos, el día de hoy vamos a trabajar con la trigonometría, rama fundamental de la matemática. La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos, deriva de los términos griegos trígono, triángulo y metrón, medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieran medidas de precisión. Por ejemplo, se trabaja en electricidad, en resistencia de materiales, en mecánica de fluidos, en transferencia de calor, en todos aquellos artefactos electrónicos que ustedes utilizan en su casa tienen que ver con la trigonometría. Es importantísimo un teorema que ustedes seguro lo han escuchado, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice que nosotros, si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos dos lados que son pequeños y un lado que es más grande, que se llama hipotenusa. Los lados pequeños se llaman catetos. Según la referencia del ángulo, por ejemplo, en este caso estoy tomando el ángulo θ, en esa posición tengo un cateto que lo llamo el cateto que está en el lado vertical, cateto opuesto, y tengo el cateto adyacente que está en la forma horizontal. Muy bien, entonces el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso nos va a permitir a nosotros encontrar las 6 razones trigonométricas. Por ejemplo, si tenemos el seno del ángulo, yo digo que el seno del ángulo es la definición cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tenemos coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, como estamos viendo, el seno y el coseno del ángulo θ estará relacionado con el ángulo θ también. Por ejemplo, tenemos la tangente de θ. La tangente de θ es el cateto opuesto a θ, que en este caso sería el vertical, sobre el cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien, las razones trigonométricas también se les llama recíprocas cuando se multiplican y su producto nos sale igual a 1. Por ejemplo, el seno con la cosecante, si nosotros lo multiplicamos nos sale igual a 1. El coseno con la secante, si lo multiplicamos nos sale igual a 1. La tangente con la cotangente multiplicando nos sale igual a 1. ¿Por qué eso? Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Por ejemplo, acá les muestro que el seno con la cosecante son recíprocas o inversas. Si multiplico me van a salir igual a 1. El coseno con la secante me va a salir igual a 1. Y la tangente con la cotangente también nos va a salir igual a 1. A continuación les presento una forma de cómo aprender razones trigonométricas con una regla mnemotécnica. Por ejemplo, lo escribimos de izquierda hacia derecha, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y escribimos coca, coca, hip, hip. Y de derecha hacia izquierda al revés. Coca, coca, hip, hip. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a ver un problema de aplicación. En un triángulo ABC, B es igual a 90 grados, reducir L es igual a seno de A por cosecante de A más coseno de A por secante de A. En el triángulo ABC, B es igual a 90 grados. ¿Qué significa? Significa que yo voy a dibujar un triángulo rectángulo donde el ángulo B es el ángulo que tiene 90 grados. Acá vean ustedes un cuadradito pequeño que está acá en B. Reducir L es igual a seno de A por cosecante de A más coseno de A por secante de A. Entonces, si me dicen que es un triángulo ABC, por convención, la forma como yo voy a trabajar es esta, en sentido antihorario.
Entonces voy a poner A en ese orden, B que es el ángulo recto y C, ABC en sentido antihorario. El opuesto de A, que es mayúscula, siempre también los ángulos y los vértices se ponen con mayúsculas. El opuesto de A por convención es A minúscula. El opuesto de C es C minúscula y el opuesto de B es B minúscula. Esa es la convención que siempre se va a utilizar en los problemas. Entonces tenemos acá nosotros, tenemos el seno del ángulo A. El seno del ángulo A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto del A es A minúscula. Ahí tenemos el A minúscula. Sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser B. La cosecante de A. Cosecante de A es al revés. Es hipotenusa, que sería B, sobre el cateto opuesto, que sería A. Muy bien. Tenemos otra expresión, el coseno de A. Para el coseno de A, vemos que el coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente vendría a ser C. La hipotenusa sería B. La secante de A. Secante de A es al revés. Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Luego lo vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo, ¿no? Lo reemplazamos en donde nos están pidiendo. Nos están pidiendo que reemplacemos acá. Entonces vamos a reemplazar el seno de A, la cosecante, el coseno y la secante lo vamos a reemplazar. Al reemplazarlo, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que L es igual a A sobre B por cosecante de A, que sería B sobre A, más coseno de A, que sería C sobre B, por B sobre C. Simplificando, esto nosotros lo podemos simplificar A con A, lo podemos simplificar B con B, lo podemos simplificar C con C, y nuevamente podemos simplificarlo B con B. Y al hacer eso, vamos a tener que acá en ese lado izquierdo tenemos 1, y al otro lado también tenemos, al otro costado tenemos también 1, 1 más 1 es 2. Quiere decir que la longitud pedida es igual a 2. Vamos a ver otro problema de aplicación. En un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 y 12. Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Miren ustedes, si nos dicen los lados mayores miden 13 y 12, automáticamente el mayor valor tiene que ser la hipotenusa, que es 13. Y 12 centímetros, lo que pasa es que normalmente en un triángulo rectángulo hay un cateto que es más grande que el otro. Eso es siempre y cuando los ángulos no sean de 45. Entonces, si es que es lo normal, que no es el caso de que los ángulos son de 45, entonces tenemos un cateto que es más grande que el otro. Entonces el mayor cateto le vamos a poner 12. Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Eso nos está pidiendo. Entonces hacemos la gráfica, ponemos la hipotenusa. Nos dicen en un triángulo los lados mayores, no me dicen ABC, nada. Entonces nosotros podemos escoger. Podemos ponerlo A, B, C, dibujamos nuestro triángulo. Dibujamos acá la hipotenusa y ponemos los valores. Por ejemplo, en la hipotenusa nosotros vamos a poner el 13, que es la hipotenusa, el 12, que es el mayor cateto, y luego nos quedaría el otro cateto que sería, que no conocemos, lo vamos a poner X. Muy bien, una vez que tenemos nosotros eso, vamos a trabajar con los ángulos. Podemos poner cualquier letra, nosotros yo le he puesto alfa y beta. Muy bien, como me dice calcular el coseno del mayor ángulo agudo, yo sé que a mayor ángulo agudo se opone mayor lado. Entonces, el ángulo a trabajar es el beta, porque el mayor de los catetos es el 12. ¿Por qué digo que el mayor de los catetos es el 12? Porque al inicio dice los lados mayores, ¿no? Entonces es 12. El otro cateto va a ser X, que no se conoce. Entonces lo que tengo que hallar es el coseno de beta. Pero para hallar el coseno de beta me falta el valor de X. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es 13, sería 13 al cuadrado, es igual a un cateto, que sería 12 al cuadrado, más el otro cateto, que es X al cuadrado. 13 al cuadrado nos sale 169, 12 al cuadrado 144, más X al cuadrado. El 144 que está sumando pasa a restar.
Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 25. ¿De dónde tenemos que x es igual a 5? A menor lado se opone el menor ángulo y viceversa. A mayor lado se opone el mayor ángulo, esa es la teoría. Entonces en este caso el mayor ángulo es beta, ¿no? Como les dije. Nos piden entonces el coseno de beta. El coseno de beta aplicamos la definición. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente viene a ser x. Y x nos ha salido 5. La hipotenusa es 13. Y entonces coseno de beta es igual a 5 sobre 13. Vamos a resolver un nuevo problema. En un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Calcular el seno del mayor ángulo agudo. Entonces, para eso vamos a dibujar un triángulo ABC. A B le vamos a colocar el ángulo de 90. Tenemos el ángulo A que le vamos a poner alfa, el ángulo C que le vamos a poner beta. La hipotenusa, que como no la conocemos, le vamos a poner X. El opuesto de A le vamos a poner A minúscula. Y el opuesto de C no le vamos a poner C minúscula. Le vamos a poner 2A. ¿Por qué eso? Porque en el enunciado dice un cateto es el doble del otro. Entonces si un cateto vale A, el otro cateto va a valer 2A. Luego nos pide calcular el seno del mayor ángulo agudo. El seno del mayor ángulo agudo, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es el seno de alfa o el seno de beta? Recuerden que a menor ángulo es menor lado. A mayor ángulo es mayor lado. Entonces el mayor de los ángulos es alfa o beta. Como es el 2A que se opone al ángulo beta, entonces yo voy a decir que el ángulo mayor es beta. El mayor ángulo agudo entonces va a ser el beta y vamos a trabajar con el seno de beta, porque nos pide calcular el seno del mayor ángulo agudo. Pero para eso primero vamos a aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. La hipotenusa en este caso lo vamos a llamar x, entonces sería x al cuadrado. Un cateto sería a, entonces sería a al cuadrado. El otro cateto sería 2a, entonces va a ser 2a al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado es igual a cuadrado más 4a cuadrado. Sumando términos semejantes, un a cuadrado más 4a cuadrado, tendríamos 5a cuadrado. La potencia que tenemos ahí pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 5 nos queda así, no lo podemos reducir. Y tenemos raíz cuadrada de a cuadrado que sería a. Por lo tanto nos queda a por la raíz cuadrada de 5. El seno del ángulo beta viene a ser la definición cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 2a. La hipotenusa es a por raíz cuadrada de 5. Entonces quiere decir que el seno de beta es 2 sobre raíz de 5 porque hemos simplificado el a con el a. Eso no quiere decir que nosotros lo podemos racionalizar. Racionalizando quiere decir que vamos a multiplicarlo por raíz de 5 al numerador y al denominador. Y nos quedaría 2 raíz de 5 sobre 5. Vamos a ver en este caso los triángulos notables. Los triángulos notables, por ejemplo, en este caso de 30 y 60, vamos a multiplicarlo por 2 para no tener fracciones. Entonces tendríamos el opuesto de 30 que sería 1, el opuesto de 60 que sería raíz cuadrada de 3 y el opuesto de 90 que sería 2. En el triángulo de 53 y 37, el opuesto de 53 sería 4, el opuesto de 37 sería 3 y la hipotenusa 5. En el triángulo de 8 y 82, el opuesto de 8 sería 1, el opuesto de 82 sería 7 y la hipotenusa 5 raíz de 2. En el de 16 y 74 sería los valores 7, 24, 25. Por supuestamente la hipotenusa es 25, el menor valor es 7 que se va a poner a 16 y el intermedio va a ser 24 que se pone a 74. En el de 45, como les expliqué hace un rato, es el que va a tener iguales los ángulos y también iguales los catetos. Entonces tenemos 45, 45, 1, 1 y raíz cuadrada de 2. En el de 15 y 75 vamos a tener dos expresiones, pero la que es más manejable es la que está en la derecha. Tenemos el opuesto de 15 que es raíz de 6 menos raíz cuadrada de 2 y el opuesto de 75 que es raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2 y la hipotenusa que es 9. Tenemos también otros triángulos notables. Tenemos ahí una serie de triángulos notables que les puede ser útil a ustedes para algunos ejercicios. Más adelante también yo les voy a explicar cómo se pueden deducir varios de estos. Vamos a ver una tablita. En esta tablita ustedes ven diferentes
ángulos de 45, 30, 60, 37, 53, 16, 74, 8, 82, etc. Y las 6 razones trigonométricas. No es obligatorio que uno lo aprenda de memoria, uno tiene que aprender la definición y tiene que aprender los triángulos principales. Y con eso uno puede resolver los problemas. Pero también hay ciertas características. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso que el seno de 30 es un medio. Pero ese seno de 30 es muy similar, es igual que decir el coseno de 60, miren ustedes. Muy bien, a eso se llama corrazones. Por ejemplo, puedo decir yo que la tangente, por ejemplo, la tangente de 53 es igual a la cotangente de 37. También tenemos la secante, por ejemplo, la secante de 8 es similar a la cosecante de 82. Muy bien, como se pueden dar cuenta, para que sean corrazones, sus ángulos tienen que sumar 90 entre los dos. Por ejemplo, decíamos el seno de 30, así decíamos nosotros el seno de 30, que es igual a un medio, es igual al coseno de 60. Muy bien, son corrazones entonces cuando su suma de sus ángulos suman 90 grados, o sea, son complementarios. Pero además son corrazones el seno con el coseno, la tangente con la cotangente y la secante con la cosecante. Por ejemplo, yo puedo decir la secante de 30, que tiene que ser igual a la cosecante de 60. Puedo decir el seno de 16 con el coseno de 74, que son similares. Son igualitos, ¿no? 7 sobre 25 ambos. Muy bien, como repito, no es obligatorio que lo aprenda de tabla de memoria, lo puedo aprender a partir de las definiciones y de los triángulos. Vamos a ver una mnemotecnia para ángulos principales. ¿Qué hacemos para poder calcular los ángulos principales? Tenemos los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90. Y por ejemplo yo quiero hallar el seno. Entonces pongo una raíz cuadrada para el seno y enumero de 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tengo lo siguiente. Si a mí me dicen seno de 0, yo voy a decir que es raíz cuadrada de 0, pero sobre 2. Seno de 0 es raíz cuadrada de 0 sobre 2. Raíz cuadrada de 0 es 0. Entre 2, 0. Si me dicen el seno de 30, tengo raíz cuadrada de 1, que sería 1 sobre 2. El seno de 30 es un medio. Si me dicen el seno de 45, tengo el seno de raíz cuadrada de 2 sobre 2. El seno de 60 sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. El seno de 90 sería raíz cuadrada de 4, que sería en este caso 2 sobre 2, que sería 1. Para el coseno saco la raíz cuadrada también, pero lo enumero al revés. Sería en orden descendente. Empiezo con 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces me dicen el coseno de 0 grados sería raíz cuadrada de 4 sobre 2. Raíz cuadrada de 4 es 2 sobre 2, 1. El coseno de 30 sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. El coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 60, raíz cuadrada de 1, que sería 1 sobre 2. Coseno de 90, raíz cuadrada de 0, 0 sobre 2. 0 sobre 2 es 0. Quiere decir que el coseno de 90 es 0. Vamos a ver entonces. Vamos a ver algunos problemas para poder resolver y entender, ¿no? Esta parte. Vamos a ver el calcular. El E es igual a seno cuadrado de 30 más tangente de 37. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 1. La hipotenusa es 2. Entonces tendríamos un medio elevado al cuadrado. Más tangente de 37 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos vamos al triángulo de 37 y 53 y vemos que la tangente de 37 es 3 cuartos. Entonces desarrollando tenemos un medio al cuadrado, que sería un cuarto, más 3 cuartos. Luego tenemos fracciones homogéneas. Vamos a sumar un cuarto más 3 cuartos, que nos sale 4 cuartos, que es la unidad. Tenemos otro ejercicio, seno cuadrado de 45 más coseno de 60 sobre cosecante de 30. Reemplazando,
Seno de 45 en el triángulo de 45, 45, tenemos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso está elevado al cuadrado. Coseno de 60 es 1 medio sobre 2. Coseno de 30 es 2. Entonces raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se elimina la raíz, nos queda 2. 2 al cuadrado sería 4, más 1 medio sobre 2. 2 cuartos, simplificando, nos sale 1 medio, más 1 medio, me sale la unidad. La unidad sobre 2 es 1 medio. Vamos a ver entonces lo que significa los ángulos verticales. Para poder entender los problemas, decimos que los ángulos verticales son ángulos agudos contenidos en un plano vertical y formados por dos líneas imaginarias, llamadas horizontal y visual. Por ejemplo, en este caso tenemos una línea que está con verde, que lo vamos a llamar nosotros horizontal. Tenemos una línea que está con rojo, que está dirigiéndose al avión que está pasando, lo vamos a llamar que es la visual. Y cuando está la visual hacia arriba se llama un ángulo de elevación. Tenemos el ángulo alfa, que es un ángulo de elevación. Luego tenemos que esa persona está mirando un ratoncito, está mirando hacia abajo. La visual está hacia abajo, con respecto a la horizontal que nosotros teníamos. Entonces ese ángulo lo vamos a llamar teta y es el ángulo de depresión. Vamos a ver problemas sobre ángulos de elevación y depresión. Tenemos en este caso un problema que dice, desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de la iglesia de la Catedral de Trujillo, con un ángulo de elevación de 53 grados. Cuando se encuentra separado 12 metros de su base, ¿cuál es la altura de la iglesia? Entonces nosotros tenemos el problema, pero hay que hacerlo en la gráfica y entenderlo. Lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un triángulo rectángulo. La altura de la iglesia no lo conocemos, le vamos a poner h, que sería la distancia que va de A hacia B. Luego la distancia que va de B hacia C, lo conocemos, dice, cuando se encuentra separado 12 metros de su base. Muy bien. Entonces, el ángulo de elevación también lo conocemos que es un ángulo de 53. Pero dense cuenta ustedes que la visual, el ojo del observador está prácticamente a nivel del suelo, no del piso, del nivel de referencia. Lo que pasa es que si en los problemas no me mencionan la altura de la persona que está observando, o desde qué punto está observando, entonces se trabaja así, teóricamente como si la persona estuviera a su vista, sus ojos estuvieran a nivel del piso, ¿no? Como si sus ojos estuvieran a nivel del piso. Entonces estuviera mirando desde ahí, que nosotros sabemos que no es la realidad, pero así se trabajan los problemas. Entonces, tenemos ahí el triángulo de 53, 90 y 37. Yo les pregunto, ¿qué razón trigonométrica tiene que ver con los dos catetos? Porque tenemos el h y tenemos el 12 metros, que son los catetos. Entonces, la razón trigonométrica puede ser la tangente o también puede ser la cotangente. En este caso podemos trabajar con la tangente del ángulo C. En este caso sería la tangente del ángulo C, sería AB sobre BC. Reemplazando sería la tangente de 53 grados. El cateto opuesto, porque la definición de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería H, el cateto adyacente sería 12. Entonces H sería igual a 12 por tangente de 53. ¿Por qué? Porque el 12 que está dividiendo pasa a multiplicar. La tangente de 53 nos vamos al triángulo rectángulo notable y nos damos cuenta que la tangente de 53 es 4 tercios. Entonces la altura es 16 metros. Simplificando el 12 con el 3 nos sale 4. 4 por 4, 16 metros. Problema 2. Desde la parte más alta de una vieja casona, un niño observa a un perro que se encuentra en la calle con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura de la casa es de 9 metros, ¿a qué distancia de la base de la casa se encuentra el perro? Entonces también tenemos que hacer un triángulo rectángulo. Si queremos lo podemos trabajar hacia arriba o hacia abajo. Si por comodidad lo trabajo hacia abajo, entonces el ángulo de depresión que yo tenía ahí, que es 37 grados, lo puedo poner abajo con respecto a la horizontal, utilizando los ángulos alternos internos que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Los ángulos alternos internos, entonces ahí tenemos el ángulo de 37. El ángulo que está en la base sería el ángulo de 90 y el otro ángulo sería el ángulo de 53.
Tenemos como dato que la altura de la casa es de 9 metros. Y la pregunta es a qué distancia de la base de la casa se encuentra el perro. Entonces nos falta la distancia BC. Muy bien. Entonces también de igual forma tenemos acá los catetos. Podríamos trabajar con la tangente o la cotangente. Podemos trabajar con la cotangente de 37 grados entonces. Cotangente de 37 grados en este caso va a ser igual a la ABC sobre AB. ¿Por qué? Porque cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente de 37, en otras palabras, es BC sobre H, BC sobre 9. BC es igual a H entonces por cotangente de 37, porque el H que está acá dividiendo pasa a multiplicar. La cotangente de 37 es 4 tercios. Entonces tenemos 9 por 4, 36, entre 3, 12. Quiere decir que la respuesta es 12 metros. La distancia que va desde C, que es donde está el perro, hacia la base, es de 12 metros. Otro problema. El ángulo de elevación de la parte superior del Museo Brüning es de 30 grados. Acercándose 100 metros se encuentra que el ángulo de elevación es de 60 grados. ¿Cuál es la altura del museo? Lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer una gráfica de un triángulo rectángulo ABC. Pero inicialmente estábamos con un ángulo de 30 grados. Pero la persona que está ahí se va a acercar, ¿no? Se va a acercar hacia la base del museo. Y entonces, ¿qué sucede con el ángulo? El ángulo va a cambiar, el ángulo va a ser mayor ahora. De lo que era 30 grados, ahora es un ángulo de 60 grados. Entonces el ángulo ha aumentado. La pregunta es ¿cuál es la altura del museo? Entonces vamos nuevamente a trabajar con la cotangente. Vamos a trabajar con la cotangente 60. Entonces, si ustedes observan, hay dos triángulos. Un triángulo que tenemos un ángulo principal de 60 grados y en el otro triángulo que tenemos un ángulo que es de 30 grados. Entonces, en el triángulo más pequeño vamos a trabajar primero que dice cotangente de 60 es igual a BD sobre H. ¿Por qué BD sobre H? Porque es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. BD es igual, entonces, a H por raíz de 3 sobre 3, porque la cotangente de 60 es raíz de 3 sobre 3. La tangente de 30, que también lo vamos a utilizar, lo tenemos en el triángulo grande. Tangente de 30 sería BC sobre AB. Tangente, ¿por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de 30 es igual a H sobre 100 más el valor que nos ha salido anteriormente. ¿Cuál es el valor que nos ha salido anteriormente? H por raíz de 3 sobre 3. Eso es lo que nos ha salido. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Bueno, ahí nosotros podemos multiplicar, si queremos, podemos multiplicar en cruz. Y podemos resolver. Y nos sale que la altura es 150 sobre raíz de 3. Racionalizando nos sale 50 por raíz de 3, que sería la altura. Problema número 4. El problema número 4 dice, desde un teodolito de 1,5 metros de altura, se observa la parte superior de un faro con un ángulo de elevación de 74 grados. Si la distancia del observador a la base del faro es de 35 metros, ¿cuál es la altura del faro? Muy bien, tenemos ahí entonces la tangente de 74, que viene a ser AB sobre BC. ¿Por qué AB sobre BC? AB, porque la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, con respecto al ángulo de elevación, va a ser AB. El cateto adyacente va a ser BC. Tenemos el ángulo de elevación que es 74. El valor de BC lo tenemos también. Según dato del problema, dice que es 35 metros. Entonces AB va a ser igual a 35 por la tangente de 74. Pero la tangente de 74 es 24 séptimos. Simplificando, séptima de 7, 1, séptima de 35, 5. Multiplicando 5 por 24 nos sale 120. AB. Pero AB es la altura de una parte del faro, ¿no? ¿Qué nos faltaría sumar ahí? Nos falta sumar desde el teodolito, la altura del teodolito. Miren, este problema ya no está la observación desde el suelo, ¿no? Está a una altura de 1,5 metros. Nos está especificando el problema. Nos dice que la altura es ahora 1,5 metros. Entonces eso tenemos que sumarlo. La altura del faro entonces viene a ser la suma total de AB más BN. Pero BN es la altura del teodolito, que sería 1,5.
Sumando 120 más 1,5 sería 121,5. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente problema. Una persona observa en un mismo plano vertical dos ovnis volando a una misma altura con ángulos de elevación de 53 grados y 37 grados. Si la distancia de los ovnis es de 70 metros, ¿a qué altura están los ovnis? Con eso vamos entonces a dibujar nuestros ovnis. Vamos a dibujar el observador, la persona, la visual, observando al ovni que está más cercano y al que está más lejano. Lógicamente que si observa el ovni que está más cercano es con un ángulo de 53 grados y si observa el ovni que está más lejano es con un ángulo de 37. Nos dice el problema también que la distancia entre los ovnis es de 70 metros. Y con esto vamos a formar nuestros triángulos rectángulos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué le ponemos 12K. Yo sé que el opuesto de 37 es 3K y el opuesto de 53 es 12K. Entonces, para evitar fracciones, evitar sistema de ecuaciones, y hacerlo en una forma más fácil, lo que estoy haciendo es, estamos sacando el mínimo con múltiplo de 3K y 4K y nos sale 12K. Entonces, el opuesto de 37 ya no sería el 3K que estoy acostumbrado, sino el 12K. Por lo tanto, el K sería 4. El opuesto de 53, que estaría ubicado acá en este punto, en este ángulo, perdón. Acá sería el ángulo de 53. Su opuesto sería 4K. El 4K entonces sería 4 por 4K sería 16K. ¿No? Entonces vamos a poner acá entonces 16K. Muy bien. En el ángulo de 53 teníamos 12K, en el triángulo pequeño teníamos 12K. Su opuesto a este ángulo, si acá el opuesto de 53 nos sale 12K, su opuesto de este ángulo nos sale 9K. Entonces podemos tener una pequeña ecuación, que 9K más 70 es igual a 16K. De donde nosotros vamos a tener que K es igual a 10. Sabiendo que K es igual a 10, ya es fácil de reemplazarlo, ¿no? Fácil de reemplazarlo. Vamos a tener que la altura es igual a 120, porque la altura es 12K. Como K es igual a 10, la altura es 120. Tenemos otro problema, dice, un ingeniero observa con un teodolito la cima de un cerro con un ángulo de elevación de 37 grados. Luego se acerca a 24 metros. Vemos ahí que se acerca a 24 metros. Y el nuevo ángulo de elevación es de 53. Lógicamente, si nos acercamos al cerro, el ángulo de elevación va a ser mayor. Si el teodolito mide 1,75 metros, entonces vamos a encontrar cuál es la altura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Entonces, en ese problema nosotros lo que tenemos que hacer es una gráfica. Pero la gráfica, como la tienen ustedes ahí, es bastante parecida a la que anteriormente hemos trabajado, ¿no? Entonces también podemos trabajar con 12K. Con 12K y también con 16K. Y la distancia que tienen entre ellos, cuando se ha desplazado, por ejemplo, la persona, el desplazamiento de la persona es 24 metros. Entonces van a tener ustedes 24 más 9K es igual a 16K. Es parecido, muy similar al problema anterior. Y entonces tienen que 24 es igual a 7K. Y donde ustedes van a tener que K es 24 séptimos. Reemplazando, porque les piden a ustedes la altura del cerro, va a ser 12K. Entonces sería 12 por el valor de K, que sería 24 séptimos, que sería 41,14 metros. Pero a esto, la diferencia con el problema anterior es que nosotros tenemos que sumarle la altura, ¿no es cierto? La altura del teodolito, que mide 1,75, entonces tenemos que sumar
41,14 más 1,75 y nos sale 42,89 metros. Otro problema número 7. Árbol de gran altura. Juan tiene interés por hallar la altura que alcanza el árbol más alto de un parque. Para ello se aleja aproximadamente 15 metros de la base de dicho árbol, y desde allí observa su cúspide con un ángulo de 53 grados. Si la estatura de Juan es de 1,72 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Resolvemos paso a paso. ¿Qué triángulo podrías formar a partir del dato de 53? ¿Qué triángulo se formaría? Se formaría un triángulo de 53 y 37. Y tendríamos la altura del Juan, que es 1,72 metros, que lo vamos a trabajar al final. Tendríamos el ángulo de 53. Tendríamos la altura aparente del árbol, que sería desde la referencia de que es 1,72. También tendríamos los 15 metros de la base de dicho árbol. Entonces vamos a trabajar con la tangente de 53. La tangente de 53 sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería la altura aparente entre los 15 metros. Tangente de 53 es 4 tercios. Entonces nos sale que la altura es 20 metros, la altura aparente. Esa altura aparente tenemos que sumarle los 1,72 metros y nos sale 21,72 metros. Luego tenemos el problema número 8. En el problema número 8 nosotros tenemos el piloto de un avión observa la pista de aterrizaje del aeropuerto de Trujillo con un ángulo de depresión de 16 grados. Avanza 1700 metros. Y el nuevo ángulo con que observa la torre es de 45 grados. ¿A qué altura se encuentra volando el avión? Entonces sería una gráfica como la que tienen ustedes ahí para ayudarse. Ustedes se pueden ayudar. Tienen ahí ustedes los 1700 metros que se avanza. Tienen el ángulo de 45. Y ustedes pueden resolver. Resolviendo entonces ustedes van a tener que la respuesta final les va a salir 700 metros. Pregunta 9. Un campesino que tiene 1,67 metros de estatura observa un panal de abejas que se encuentra en la copa de un árbol. Si la distancia del campesino a la base del árbol es de 9 metros y el ángulo con que observa el panal es de 45 grados, hallar la altura del árbol. Como vemos, la altura del árbol es la altura total, que se va a relacionar con la altura del triángulo que vamos a formar y con 1,67 metros, que es la altura del observador. Entonces, para hallar la altura del árbol, primero vamos a trabajar con el triángulo de 45-45. En un cateto tenemos 9 metros, entonces en el otro cateto vamos a tener también 9 metros. Y si tenemos 9 metros como referencia, tenemos 9 metros en un lado, entonces este lado también va a tener acá 9 metros. Entonces, recordemos que la tangente de 45 es 1. Entonces vamos a tener, si un lado vale 9, el otro también tiene que valer 9. Entonces la altura total del árbol va a ser 9 más 1,67. Sumando nos sale 10,67 metros. Pregunta 10. Un ingeniero agrónomo observa la parte más alta de un árbol gigante con un ángulo de elevación de 53 grados, valiéndose de un teodolito si la altura de este es de 1,55 metros y el ingeniero se encuentra separado 13 metros de la base del árbol. ¿Cuál es la altura del árbol? Muy bien, para hallar la altura del árbol también tenemos que hallar, en este caso, la distancia, la altura aparente, que sería la señalada, más la altura del teodolito, que también tenemos que consignarla. Para lo cual nosotros
vamos a hacer un triángulo rectángulo de 53 y 37 y tenemos la tangente de 53, que sería la altura aparente sobre 13 metros. La altura aparente sobre 13 metros. Tangente de 53 nos sale 4 tercios, y sería igual a h sobre 13. Entonces la altura aparente sería 4 por 13 sobre 3, que sería 17,33 metros. La altura del árbol tendríamos que sumarle el 1,55. Entonces la altura del árbol sale 18,88 metros. Problema 11. Un ingeniero ecologista sorprendido por el tamaño de un árbol intenta medirlo si su talla es de 1,5 metros y se encuentra separado 5 metros del árbol. Hallar la altura de este si el ángulo con que observa la parte más alta es de 82 grados. Como nos podemos dar cuenta, es otro triángulo notable. Será el triángulo de 882, cuyos catetos miden 7K, K y la hipotenusa mide 5 raíz de 2K. Entonces nuevamente trabajamos con los catetos. Tendríamos la tangente de 82, que sería, en este caso, el valor de x, que no lo conocemos, sobre 5. Donde tenemos que tangente de 82 sería 7, y es igual a x sobre 5, donde tenemos que x es igual a 35. Ese 35, nosotros le vamos a sumar la altura que tiene el ingeniero, que es 1,5. Entonces tendríamos 35 más 1,5, 36,5 metros. Pregunta número 12. Un niño observa la cabeza de un gigante basquetbolista con un ángulo de elevación de 37 grados y los pies de este con un ángulo de depresión de 16 grados. Si el niño se encuentra alejado 2,40 metros del deportista, ¿cuál es la altura del gigante? Entonces sería una gráfica como la que observamos. Tendríamos dos ángulos, un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. El ángulo de elevación sería 37 grados y el ángulo de depresión sería 16 grados. Y la distancia desde el niño hasta el deportista, en este caso del basquetbolista, sería 2,40 metros. Entonces vamos a trabajar con dos triángulos. Tendríamos el triángulo de 74 y 16 y el triángulo de 37. Tendríamos dos alturas. Una altura que está sobre su rodilla y la otra altura que está bajo su rodilla, hacia el piso. La que está sobre su rodilla, dijéramos que tangente de 37 es igual, ahora vamos a llamarle h1 sobre 2,4. Tangente de 37 es 3 cuartos y h1 sobre 2,4. Resolviendo, que sería la altura que va sobre su rodilla, su cabeza, sería 1,8 metros. Luego para la parte inferior tenemos la tangente de 16, que sería la altura que está de su rodilla hacia el piso, sobre 2,4, que es la distancia. Entonces tangente de 16 es 7 sobre 24, es igual a la altura que estamos señalando sobre 2,4. La altura entonces que está bajo su rodilla sería 0,7. Por lo tanto, la altura total del basquetbolista sería 1,8 más 0,7, que sería 2,5 metros. Problema número 13. Una persona observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 45 grados y el techo del sexto piso con un ángulo de elevación de 37 grados. Hallar el número de pisos que tiene el edificio. Entonces tenemos el ángulo de 37 y el ángulo de 45. Tenemos que la tangente de 37 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, tangente de 37 va a ser los 6 pisos sobre la distancia que hay desde A hacia B, ¿no? Eso sería. Muy bien. Esa distancia, por ejemplo, lo podríamos llamar nosotros Y. Entonces tendríamos tangente de 37 es igual a 6 pisos sobre Y. Tangente de 37 sería 3 cuartos es igual a 6 pisos sobre Y, donde tenemos que Y sería igual a 8, lo equivalente a 8 pisos. Luego tenemos la tangente de 45. La tangente de 45 para nosotros va a ser, en este caso va a ser X, que tenemos ahí,
más esta distancia que va desde D hacia B, que son 6 pisos. Entonces tenemos que la tangente de 45 es igual a X más 6 pisos. Sobre el valor de Y, que nos salió 8 pisos. Resolviendo, nos sale que el valor de X es igual a 2 pisos. Por lo tanto, entonces la respuesta final dice hallar el número de pisos que tiene el edificio. Entonces el número de pisos que tiene el edificio va a ser 8. Muy bien, les presento unos problemas como un reto para ustedes. Les presento 9 problemas. Me gustaría que tomen nota, que los traten de resolver y luego voy a proceder a darles las respuestas. Tienen ahí ustedes 3 problemas. Luego ustedes tienen acá 3 más. Tómenle nota, por favor. Resuélvanlo. Acá tienen los últimos 9 problemas. Y a continuación les voy a dar las respuestas. El problema 1 sale 70 metros. El problema 2 sale 27 metros. El problema 3 sale 4 raíz cuadrada de 3 metros. El problema 4 nos sale el ángulo de 45. El problema 5 nos sale 16 pisos. El problema 6 nos sale 20 metros. Problema 7 nos sale 6 metros. Problema número 8 nos sale 30 metros. Y el problema 9 nos sale 20 metros. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos veremos en otra oportunidad.